Estamos de vuelta, aquí sigue la W en digital, nuestra cita siempre a la 1 de la tarde, para que usted, bueno, pues le dé un descanso al radio, si quiere. Si no, se puede quedar con Martín de Francisco y Hernán Peláez, pero de lo contrario, las denuncias, las historias, los reportajes están aquí en Sigue la W en digital. Gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos, porque usted puede muy fácilmente, a través de las redes sociales, copiar el enlace a este Sigue la W y compartirlo si quiere por Twitter, si quiere por Facebook, si quiere por Instagram o incluso por WhatsApp. Nos vamos con nuestra primera historia y es un viaje que nos llevará a hacer Paola Herrera a la Vía al Llano. Esa carretera que parece lejos de estar terminada, tanto así que cuando uno va saliendo de Bogotá por el sector de Usme, la salida llega como un túnel, ¿no, Paola? Sí. Y cuando usted sale del túnel, de repente la carretera se vuelve a angostar y pasarán varios kilómetros hasta que usted vuelva a tener una doble calzada. Usted nos va a hablar de la posibilidad de que la autopista arranque ahí mismo, ¿no? Donde termina el túnel. Sí, Juan, no, la autopista, este primer tramo, el único que falta en doble calzada, iría desde el sector del Tablón, esto es en la localidad de Usme. O sea, desde antes incluso de esa... Bogotá, sí. Ajá. Y iría hasta el municipio de Cáqueza, esto es en el departamento de Cundinamarca. Incluye, pues, en este momento, ese tramo tiene diferentes puntos en donde hay doble calzada o donde hay una sola, lo que usted decía, cuando uno sale del túnel ahí se reduce la carretera a un solo carril, sí, claro. Pues en doble sentido, pero un solo carril, una sola calzada, y eso es lo que hace falta en ese proyecto. Es que es, Paola, algo sorprendente que un proyecto que además viene avanzando desde hace como 30 años más o menos, primero pues no lo hayan terminado, eso sí ya, bueno, el túnel de la línea y esto, pero número dos, que no esté completo. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que uno diseñe un proyecto, el que sea, para ir del punto A al punto B, pero no arranca en el punto A, sino que el verdadero proyecto arranca más allá, mucho más allá de A, y luego sí funciona para llegar al punto B? No, pues ideal sería la autopista completa, ¿no? Sí, eso es lo que uno diría como... Extravagancias colombianas. Unos retazos, unos pedazos, ¿sí? nomás. Bien. Ahí pues ya construidos, y lo que decíamos anteriormente es que pues esa Vía al Llano, ese proyecto de la Vía al Llano pues lleva más de 20 años y pues sí, Juan Pablo, es muy sorprendente que no se haya terminado y que ese primer tramo, que es tan importante porque además es el de la salida de Bogotá, pues aún no se haya consolidado. Sin embargo, pues la buena noticia, Juan Pablo, es que parece que ya se va a lograr y así lo anunció el presidente Iván Duque la semana pasada cuando pues le contó a los colombianos que a partir de la expedición de la ley de inversión o de la aprobación de la ley de inversión en el Congreso de la República, que recordemos pues es la última reforma tributaria que se aprobó el año pasado, pues se expidió o se publicó también un artículo en el que se estableció que para ese proyecto específico, ahí estamos viendo el artículo, Juan Pablo, pues se va a permitir el mecanismo de obras por impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que el contratista o quien vaya a hacer esta obra, que está aproximadamente valorada en 3 billones de pesos, pues no pagaría impuestos su empresa por la rentabilidad que le genere pues esta obra. No ha salido ese decreto, es que hay que esperarlo, lo que anunció el presidente es que va a salir en los próximos días y ahí es donde se va a especificar cómo sería entonces el funcionamiento de ese mecanismo de obras por impuestos. Pero usted está viendo ahí en el decreto que estamos mostrando ya en nuestra pantalla, pues que se aprobó específicamente por 2 razones, por reactivación económica debido a la pandemia y lo que se generó después de la pandemia, y lo segundo pues tiene que ver con que este es un proyecto estratégico para el país. Y eso es lo que nos queremos preguntar, ¿por qué la Vía al Llano en este momento es un proyecto estratégico que va a gozar de ese beneficio de no pagar impuestos para la empresa que lo haga, que podría ser el mismo concesionario que tiene los otros tramos, que es Coviandes, de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo? Vamos a ver entonces en el siguiente video el anuncio que hizo la semana pasada el presidente de la República frente a este proyecto. Escuchemos. El video, por favor.
Me dicen desde el máster, Paola, que no tienen ni idea de qué video estamos hablando. De repente ellos no saben que había un video. El video. Pero era un video que acompañaba además como de presentación del proyecto. A ver, démosle señas a nuestros amigos, ayudémosles. Porque estamos en vivo, además todo esto puede pasar en cualquier momento. ¿En qué consistía el video, Paola? Describamos el video. No. Descríbalo usted. Mire, Juan Pablo, es el video, es el anuncio que les quería pues mostrar para que estemos contextualizados, el anuncio que hizo la semana pasada el presidente de la República, Iván Duque, en la inauguración de otro proyecto importante que es la transversal del Cisga, y él aprovechó ese proyecto para dar la noticia y decir, en los próximos días vamos a expedir el decreto que reglamenta ese artículo de las obras por impuestos. En este momento nos informan, Paola, desde el máster, que ya encontraron el video. Veamos el video. Ah, no, lo tenían, pero están rebobinándolo. Pero no tenemos. Pero sin sonido también. Bueno, ahí está diciendo el presidente Duque que... ¿Esto se está oyendo? Es que quisiera saber si me pueden informar desde el máster qué está pasando. ¿Nos oyen? El video está sin audio, me están informando. Perfecto. Paola, entonces después de ver al presidente en silencio... Bueno, pero ahí está diciendo que... ¿Saben qué? Vuélvalo a rodar, Rodemos otra vez el video y nosotros les ayudamos. Gracias. En este momento estamos anunciando un proyecto muy importante. Vamos a sacar adelante el decreto de vías por impuestos. Sí. Que permitirá desentrabar proyectos necesarios para el país, como el primer tramo de la vía al llano. Listo, corten el video. ¿Más o menos eso fue lo que dijo el presidente? Sí, pero bueno, digamos que no son proyectos en general, sino que es específicamente porque así se aprobó el artículo en la Ley de Inversión Social para la vía al llano, y por eso es que nos llama la atención que la vía al llano sea la única que va a gozar de este beneficio. Las obras por impuestos, usted sabe, Juan Pablo, pues que no es algo que se lo inventó este gobierno. Esto fue una medida establecida por el gobierno anterior cuando se buscaba que en los municipios afectados o en algunos regiones afectadas por el conflicto, pues los empresarios pudieran llevar inversiones, pudieran hacer obras y aparte tuvieran el beneficio de no pagar impuestos. Lo que se hace entonces con este proyecto es abrirlo a la posibilidad de que no solamente sea en esas zonas afectadas por el conflicto, sino también en zonas estratégicas, como sería, por ejemplo, este corredor, el de la vía al llano, y aparte para que se active o se reactive la economía en esta zona específica del país. Eso fue lo que hizo la representante Jennifer Arias en la Ley de Inversión Social. Ella era la presidenta de la Cámara de Representantes. Ella es de la región, ¿no? Exacto, y metió este artículo que en su momento pues muchos calificaron como un mico porque va a beneficiar específicamente a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el que tiene esa vía, la vía al llano, y sería Coviandes, como le mencionaba anteriormente, pues la que continúe con este proyecto para el primer tramo de las obras por impuesto. Pero la gran pregunta es si vamos a tener entonces con este nuevo proyecto en la vía al llano más peajes en esa carretera tan importante en el país. Para respondernos esa pregunta está con nosotros en este momento Juan Alfonso Latorre. Doctor Latorre, él es el gerente de infraestructura de la Gobernación del Meta, y lo saludamos hasta ahora quien sigue la W para que nos explique específicamente si va a haber o no va a haber más peajes y cómo va a ser este proyecto. Doctor Latorre, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes a usted, a sus compañeros de equipo y a todos los oyentes. Bueno, doctor Latorre, la pregunta que hacíamos inicialmente es si este proyecto va a implicar entonces la construcción o la puesta en marcha de más casetas de peajes en la vía al llano. No, Paola, el corredor de la vía Bogotá-Villavicencio ha venido financiándose en el tiempo a través de peajes. Los primeros peajes se colocan, o digamos peajes representativos, en el año 94, donde se hace la primera concesión de la vía Bogotá-Villavicencio. Allí básicamente se ignoran los peajes por un periodo de 20, 25 años, que es el tiempo que ha transcurrido, que transcurrió de hecho hasta el año 2015. En el año 2015, que vence esa concesión,
inicia un nuevo proceso con los mismos peajes que se habían instalado en el año 94 para hacer una segunda etapa. Esa segunda etapa es lo que en este momento está ejecutando la concesionaria andina y es el tramo 3 de la vía de Guayabetal Tablón a Villavicencio, donde se está terminando básicamente este semestre, se hace la entrega de las obras que tienen una gran cantidad de túneles, de viaductos, donde se están utilizando esos mismos peajes. Esos peajes se ignoran nuevamente a 30 años adelante y básicamente con esto queda cerrado el tema de peajes de la vía Bogotá-Villavicencio. No existe la posibilidad que a través de peajes pueda haber más inversiones, porque la iniciativa privada que se firma hace unos años y que se entrega este año, una inversión de alrededor de 2 billones de pesos se hace con esos peajes de la vía. Por los próximos 30 años se estarán recaudando peajes para pagar esta inversión. De manera que las futuras obras que existan sobre la vía no pueden ser por un camino distinto a los recursos de inversión del gobierno nacional. Hablando, ya yo explicaba que va desde el Tablón en Usme hasta Caquesa. ¿Estos son cuántos kilómetros? ¿Y todos van a tener doble calzada? Sí, este es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto cercano a los 3 billones de pesos, de una doble calzada en el sector que no existe, en el tramo de Caquesa, básicamente a Bogotá, o Bogotá-Caquesa, digámoslo así, Bogotá-El Tablón, que es en la zona de Caquesa, donde se haría una doble calzada para darle continuidad y que Bogotá quede unido con Villavicencio a través de una doble calzada. Nos dice que entonces sería a cargo del gobierno, o sea, del Estado, es decir, a la larga todos los colombianos terminamos pagando esa carretera. Pero, ¿y el Estado de dónde saca esa plata? Porque es que pues la bolsa del Estado tampoco es una bolsa que cada año se renueva de manera mágica. ¿De dónde saca el Estado esos recursos, que no son pocos? Sí, Juan Pablo, existen distintos caminos de financiación. El gobierno encontró una fuente de recursos hace unos años para municipios que venían en situación de conflicto, que se llama obras por impuestos. Esto hace que las empresas colombianas que pagan impuestos anualmente puedan, en vez de pagar el impuesto al gobierno, coger esos recursos e invertirlos en obras. Este proceso se viene dando ya hace varios años y a través de esto se han venido construyendo obras en todo el país. Entonces, pero estaba solamente orientado a los municipios que habían quedado establecidos en la ley. Lo que se hace ahora es abrir la posibilidad para que proyectos estratégicos del país como la vía Bogotá-Villavicencio se permita que inversionistas, se permita que empresas que quieran, en vez de pagarle los impuestos al gobierno, invertirlo en la construcción de obras, se haga para casos como el corredor de la vía Bogotá-Villavicencio. Esta es nueva opción. ¿Por qué es financiado por el gobierno? Porque finalmente los impuestos que se pagan, en vez de pagarlos, pues van a obras de infraestructura de manera directa. Claro, pero fíjese usted, yo no voy a negar que esta obra sea importante, de hecho es muy importante, así como tantas otras obras de infraestructura que le debemos a muchas regiones en el país. Pero, ¿y quién determina quién se va a poner a hacer esa obra? O cualquier empresario podría entonces ahorita empezar a alzar la mano, no quiero decir nombres de otros posibles contratistas y decir, no, entonces yo la hago y calcúleme a mí los impuestos. ¿Eso quién lo determina? Porque a la larga pues también se le está haciendo, pues sí, un favor a un país, pero también un favor a un privado. Sí, esto es abierto, ¿no? Esto es abierto. La mecánica que utilice el gobierno nacional para asignar, digámoslo así, el contratista que va a disponer de los recursos de impuestos para hacer esta obra, pues es un tema que lo determina el gobierno nacional mediante el mecanismo que escojan. Queda simplemente abierta la puerta y lo que se está definiendo que a través de este recurso de obras de los impuestos del fisco nacional se pueden coger para la obra. Creo que es una determinación del gobierno y ahí para allá sigue el proceso que utilizaría el gobierno para escoger el contratista. Podrían unirse varios contratistas y presentar el proyecto al gobierno, o podría ser quien está ya en la vía, supongo yo, que no entendería, no sé si tiene alguna inhabilidad, pensaría que no, quien esté dispuesto, pero además esto tiene riesgos, ¿no? Además esto tiene riesgos. Estas obras que tienen unas grandes dificultades en términos de ingeniería,
no son obras fáciles. Ustedes ven lo que pasó en el kilómetro 58, en lo que ha venido pasando. Es una cordillera bastante complicada. Esto incluye la construcción de túneles y viaductos. Pues es un riesgo técnico que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Entonces aquí se requiere gente que tenga la posibilidad a través de obras por impuestos de financiarse, pero que además quiera asumir el riesgo técnico de mantener durante varios años las obras que se hagan, ¿no? Claro, pero ahí me surge una duda, ingeniero Latorre. Y si, digamos, la obra cuesta 100 pesos, o por lo menos eso proyectan en un primer momento, pero luego, por situaciones como la que usted nos acaba de mencionar, esa misma obra termina costando 150 o 200 pesos o 1000 pesos, y pues resulta que eso no es lo que le están reduciendo en impuestos al empresario, ¿esa plata extra de dónde sale? O el empresario puede decir, bueno, yo dejo lo que pude hacer con mis 100 pesos y me voy, y chao, y ahí le dejo a usted ese elefantito blanco. No, digamos que eso depende, claro, de la planeación de la ejecución de la obra, del alcance de la obra, del contrato que se firme. Claramente aquí lo que debe haber es un contrato llave en mano, donde hay un inversionista que dice, yo pongo mis impuestos, voy a hacer estos kilómetros de vía, valen 3 billones de pesos y eso vale. Caso típico, Juan Pablo, caso típico es el tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. Fue una iniciativa privada que es basada en la Agencia Nacional de Infraestructura en unos costos, y con esos costos se entregan la obra este semestre. Con esos costos se hizo la obra, la entregan en funcionamiento y la van a operar durante 30 años. De la misma manera debe funcionar el primer tramo. La obra queda establecida en un costo, en un contrato que uno podría llamar llave en mano, donde el contratista se compromete y a entregarla. Doctor Latorre, que con esos contratos llave en mano no hemos tenido buenas experiencias. Lo mismo pasó, o así fue como se firmó el contrato del túnel de la línea, el primer contrato del túnel de la línea. De la policía y entre otros. Y pues no salió muy bien. Sí, la diferencia que les hablo, por ejemplo, de la iniciativa privada del tercer tramo de la vía, es que la plata era del inversionista, la plata era del Grupo Sarmiento. Entonces, con la plata que invirtió tenía que terminar y cobrar su peaje durante 30 años, ahí no había salida. Y el mismo tema tiene que montarse. La diferencia del túnel de la línea es que era un contrato de obra pública donde pasó lo que pasó, y hubo adicionales, y hubo modificaciones. En la iniciativa privada de este tercer tramo que entregan este semestre, no hay adicionales y se entregó a tiempo. Entiendo que además se va a entregar unos meses antes de lo que estaba previsto. Así debe quedar estructurado el primer tramo. Yo tengo dos preguntas rápidas de temas técnicos sobre el proyecto. Lo primero es que, bueno, usted ya nos explicó que gran parte de esta financiación va a ser con obras por impuestos, pero si no alcanza, ¿cuáles serían esas otras fuentes? La gobernación incluso tendría que meter recursos también para poder hacer esta obra que, según lo que ya se ha dicho, va a costar 3 billones de pesos. Y la segunda y rápida, si hay ya estudios para este primer tramo. Empiezo por la última. No hay unos estudios sobre el proyecto, no hay un diseño sobre el proyecto. Hay unas conceptualizaciones que la ANI ha venido evaluando. La conceptualización implica por dónde puede ir el corredor, qué dimensión tiene, si van a haber túneles, viaductos. Básicamente es una primera etapa de una conceptualización. No hay un diseño todavía definitivo. Y los recursos, pues, de ese tamaño, de ese valor de 3 billones de pesos, claramente tienen que salir del fisco nacional, de los recursos del presupuesto nacional, a través de cualquiera de sus caminos, ya sea por recursos directos de vigencias futuras, o por obras por impuestos, o por un camino que el gobierno defina. Es un contrato de una gran dimensión. El departamento no tiene ninguna posibilidad y asignaría recursos muy pocos para lo que representa la obra, de manera que son recursos del gobierno nacional a través de los mecanismos que ellos establezcan. Obras por impuestos es uno de los caminos, claramente. Sí, yo quiero preguntarle, pues, están escribiendo mucho en el YouTube Live que se estaría favoreciendo al señor y a las empresas, a los contratistas vinculados al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Esto es así? Porque no es claro cómo pagarían esos impuestos a la nación o cómo llegaría ese dinero, porque si se anuncia que no habrá peajes pero tampoco impuestos, ¿esto fue un favorecimiento o qué responde a quienes piensan que fue así? No puede haber favorecimiento. Esta es una decisión de compromisos de recursos del Ministerio de Hacienda. En el país hay dos caminos para comprometer recursos con el cual se han hecho obra pública: las vigencias futuras,
donde el COMPES asigna los recursos en el tiempo hacia adelante del año 2022, 23, 24, 25, o el tema de obras por impuestos, donde un señor le dice, mire, yo le pago a usted, yo estoy pagando 200.000 millones de pesos anuales en impuestos. En vez de girarle la plata a usted, Ministerio de Hacienda, lo voy a invertir en la obra durante los próximos 10 años. Entonces, 200.000 millones al año durante 10 años son 2 billones de pesos. Entonces, yo esos 2 billones se los giro a usted, en vez de, los invierto en la obra, en vez de girarlos al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, y de esa manera se estructura el proyecto, que es una especie de concesión, es una especie de APP, es una especie de APP a través de obras por impuestos, donde hay un inversionista que, entre otras cosas, tiene que estar muy comprometido a tomar riesgos, porque es que esta es una obra de grandes dificultades técnicas, donde el contratista no se puede quedar en el camino, porque si la persona ha invertido 1 billón de pesos y tiene dificultades técnicas y no y no se le han cumplido los plazos de los impuestos, pues puede quedarse con una obra a mitad de camino y tener que pagarle los impuestos al gobierno. Entonces, esto tiene riesgos técnicos de gran complejidad que bien y sería muy interesante lograr que un inversionista diga, yo los asumo, yo invierto, yo estoy dispuesto a cruzar impuestos y a invertirlos en la vía Bogotá-Villavicencio. Sí, pues ingeniero Juan Alfonso Latorre, el director de infraestructura de la Gobernación del Meta, muchas gracias por explicarnos pues lo que consiste o en qué consiste este proyecto. Y sobre eso que usted preguntaba, Andrea, pues digamos que en este momento no hay definido quién sería el contratista, pero pues el hecho de que las empresas o la empresa Coviandes, que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ya tenga los 2 primeros tramos o los otros tramos de esta vía, pues ellos ya conocen, digamos, como el sector, ya conocen la zona, ya tienen todo como proyectado y podrían ser los ganadores de este nuevo proyecto, si es que se quieren lanzar a hacerlo, porque como nos explicaba el ingeniero, es una APP, es una iniciativa privada. Pero para saber si en efecto se va a beneficiar o no a este contratista específicamente, pues saludemos a esta hora a la senadora Maritza Martínez, quien también es de la región, coautora además de este artículo que va a permitir este mecanismo. Y pues senadora, ¿usted qué más detalles tiene y qué nos puede contar frente a quién haría entonces ese primer tramo de la vía al llano? Muchísimas gracias, Paola y Juan Pablo, por darle cabida a un tema que es tan importante para la región de la Orinoquia, es cierto, es fundamental porque esa es la vía que comunica a medio país con su capital y el resto del territorio, pero además es fundamental para Colombia. Recordemos que la Orinoquia es la que surte de alimentos a la capital, es la que le da el petróleo a todo el país para realizar sus obras. Por eso siempre hemos venido insistiendo que este gobierno no se puede ir sin dejarnos definido el tema del tramo 1 de la vía. Todos los gobiernos anteriores, absolutamente todos, han avanzado un poco más, y ya llevamos resuelto el tramo 2 y el tramo 3, pero esto del tramo 1 todavía está en veremos. Nosotros dejamos un instrumento como fue la posibilidad de obras por impuestos para esta vía. Y eso tiene su lógica, porque aunque la vía al llano como tal no es zona SOMAC, o sea, zona más afectada por el conflicto, lo cierto es que es la única arteria que comunica a esos 39 municipios SOMAC que están ubicados en la Orinoquia, los comunica con el resto del país. Luego tiene toda la lógica intentar que este mecanismo pueda, que a través de este mecanismo se puedan encontrar unos recursos que hasta hoy no se han querido destinar para construir el tramo 1 de la vía al llano. Estos recursos son absolutamente insuficientes, por supuesto. Desde que comenzó a aplicarse la figura en el año 2018, se invirtieron por esta vía o por este mecanismo cerca de 250.000 millones. El año que más se ha invertido fue el año tal vez 2020, que fueron más de 300.000 millones, pero ustedes mismos acaban de oír que este tramo cuesta entre 2.5 billones y 3 billones de pesos. Es insuficiente. El gobierno nacional
tiene que garantizarnos que va a destinar recursos vía obra pública, recursos del presupuesto general de la nación, para poder construir, lograr primero que todo los estudios y diseños fase 3 de este tramo, pero adicionalmente la ejecución de esta obra, que de verdad es una injusticia lo que le viene ocurriendo al llano. Imagínese usted, Paola, Sí. tenemos los peajes más caros del país, y ustedes le oirán a muchas regiones decir esto, pero nosotros tenemos hecho totalmente las cuentas de cada vía, de cada ruta por el país, y solo en esta vía, únicamente en esta vía, cuestan 542 pesos cada kilómetro que se recorre. Hoy tenemos en 86 kilómetros de toda la ruta 3 peajes que tienen un costo cercano a los 47.000 millones de pesos para los vehículos pequeños, para las familias, porque para los grandes, bueno, es una suma astronómica. Senadora. Y ni siquiera nos garantizan la vía completa. Senadora, pero es muy interesante ver esto también como un ejercicio, pues, incluso de los empresarios, de responsabilidad con el país. Y es decir, bueno, en lugar de que mi plata se vaya para lo que lo vayan a repartir en el presupuesto, pues mi plata se va a esto. Pero respecto a la pregunta que hacía hace un instante Andrea, o sea, ¿qué otras personas o empresarios en Colombia, además con experiencia en infraestructura, aparte de Sarmiento Angulo, hay como para alzar la mano y decir, es que yo quiero que la plata de mis impuestos mejor la invirtamos en esta carretera? Es el único que yo veo, ¿o me equivoco? Pues no sé, sí suena bastante cercano a eso. Que no veo muchos, ¿no? No, yo no sé, no conozco realmente. Sé que sí hay muchas empresas, o no serán tantas, pero hay empresas con esa capacidad. Pero yo le quiero insistir en el punto que le estoy diciendo, Juan Pablo. No será por esta vía que se construya el tramo 1 de la vía al llano. Eso sería realmente generarnos una falsa ilusión acá en la región. Mientras Lanza el alerta. gobierno no anuncie Ajá. que adicional a este cupo, sí, de que no será más de 300.000 millones para todo el país, imagínese usted. Sí, o sea, usted lanza la alerta, no puede ser por esta vía únicamente que se pueda completar este tramo que hace falta. Se necesita plata, de verdad, compromiso del Estado más allá de las vías por impuestos. Totalmente, Juan Pablo, es una gran ilusión pensar que vía obras por impuestos vamos a tener construida el tramo 1 de la vía al llano. Hagan las cuentas, 300.000 millones de pesos es lo que más se han repartido en un año para todas las obras que se han financiado vía obras por impuestos. Digamos que este año crece un poco más y entonces ya no son 300.000, sino 400.000 millones para todo el país. ¿Ustedes saben cuánto cuesta ese tramo? Cuesta cerca de 3 billones de pesos. Luego no nos pueden hacer anuncios a medias. Nosotros sí generamos y apoyamos este mecanismo en el Congreso para que hubiera otra fuente de financiación, porque es que esos recursos son para municipios SOMAC y, como les digo, esta vía conduce a 39 municipios SOMAC, pero con esos recursos nadie puede decir que vamos a tener los llaneros, el tramo 1. Por eso hemos venido insistiendo en eso, para que sea una realidad y no un anuncio que simplemente nos genere falsas esperanzas a los llaneros. Pero mire que ese punto que usted toca es muy importante porque lo mencionábamos al principio, el presidente anuncia entonces la expedición de este decreto, pero en últimas no va a servir entonces para arrancar. Por lo menos los 300.000 millones de pesos alcanzan ¿para qué? ¿Para dejar listos los diseños o para qué? No, Paola, es que los 300.000 millones de pesos que se han dispuesto en vigencias anteriores por esta vía ha sido para todos los municipios SOMAC que presentaron proyectos y se distribuyeron entre ellos. Yo creería que tengo acá una información de cuántos han sido beneficiados. O sea, que ni siquiera para estudios. No es que se destinen a una sola obra. No es que se destinen a una sola obra. Vean, en el año 2018 fueron 27 proyectos y se comprometieron 234.000 millones. En el año 2019 fueron 65 proyectos
que sumaron 381.000 millones. En el 2020 fueron 26 proyectos, 62 proyectos por 461.000. Fue lo que se viabilizó, pero al final lo ejecutado fueron 26 proyectos por 221.000 millones. Y en el 2021, el año que acaba de terminar, fueron 32 proyectos por 247.000 millones de pesos entre marzo y septiembre, y 45 proyectos por 360.000 vía fiducia. Entonces, esto es para todo el país. O sea, si esa plata no alcanza para nada, entonces, ¿qué otras fuentes de financiación podría haber, senadora? Y si se puede hacer como en el tercer tramo, que es una iniciativa privada, o que hay iniciativa privada. No hay otra forma, porque aunque el tercer tramo fue una iniciativa privada, la estamos pagando nosotros vía peaje. La estamos pagando los llaneros, la nación no invirtió recursos ahí. Por eso escuchaban ustedes hace unos minutos la respuesta obvia, y es que en una vía de 85 kilómetros, que tiene 3 peajes, que suman 46.600 pesos para la menor categoría, legalmente ya no se puede incrementar ni el horizonte de la concesión, o sea, no se puede llevar más, estamos comprometidos hasta el 2050, los llaneros. Ya no se puede llevar más allá, y tampoco se puede incrementar ni valor de peajes ni más casetas de peajes. Entonces, la única salida que tiene el gobierno nacional es recursos del presupuesto general de la nación, seguramente comprometiendo vigencias futuras, pero no hay otra forma. Es ahí donde se genera una inquietud, que uno dice, bueno, sí, tan chévere que hagan uso de un instrumento que dejamos allí, pero faltó el resto del anuncio, porque eso es absolutamente insuficiente. Alcanzarás, me imagino, lo que le destinen específicamente a ese proyecto, como para los estudios y diseños, pero la ejecución, yo estoy sintiendo que realmente vamos a quedar muy desilusionados los llaneros al no tener claridad sobre la construcción del tramo 1 de la vía al llano. Sería una lástima para el país, para la región, dejar esta vía pues en mitad de ejecución. Pues ahí está entonces, Juan Pablo, muchas gracias, senadora Maritza Martínez. Vamos a estar entonces pendientes si hay algún otro anuncio, un complemento del anuncio entonces que hizo el presidente, porque él, y del sí, Ministerio de Transporte han dicho algo pues para precisarnos estos detalles, Paola, que resulta muy importante saber. No han especificado aún, porque es que además hay que esperar que salga el decreto como tal para saber cómo queda reglamentado ese artículo de la ley de inversión, pero según lo que nos cuenta la senadora, pues igual la plata no alcanzaría, y sí o sí tocaría comprometer vigencias futuras, porque es que estamos hablando de 3 billones de pesos, y de plata. ¿Dónde va a sacar este gobierno que está con el cinturón tan apretado? 3 billones de pesos. ¿Este gobierno o el que llegue? El que sigue, es que sí. Hacemos una pausa, sigue la W. Al regresar nos vamos a Ucrania.